en Babilonia. Antes, para empezar, Fieles en Babilonia. Quiero hablarte de historia. Presta atención a este punto. La Biblia, usted conoce que en la antigüedad se utilizaban, aunque las dispensaciones que nosotros conocemos, tanto como Dios operaba o reinaba, hablamos de los tiempos de los jueces, los patriarcas, también el tiempo de la ley, pero también en el punto cuando ya los jueces gobernaban, ya el último juez, que fue Samuel en esos tiempos, ya que el pueblo habló y dijo que quería un rey como los pueblos vecinos. Y ya Dios viendo esto y Samuel llorando, pues Dios le dijo: no llores, porque no te están desechando a ti, sino a mí como rey. Y Dios entonces llevó un rey conforme a su corazón. Desde este punto usted empezó a ver que empezó Dios a levantar reyes en Israel. El primer rey registrado que presenta después que Samuel estaba como juez fue a Saúl. Presentó a Saúl como levanta a Saúl como rey de Israel. Y ya usted conoce el punto cuando Dios desecha a Saúl, que levanta a David. Y de ahí sucesivamente usted ve cómo viene atravesando el pueblo, reyes tras reyes, y cada rey que hacía lo malo, pues Dios lo cortaba y levantaba un rey conforme a los estatutos y el mandato y el corazón de Dios. Y ahora hay un punto clave, y es que hubo una temporada donde había un rey conocido como Sedequías. Sedequías era un rey que en sus inicios empezó bien, haciendo las cosas que a Dios le agradaba, pero como muchos empiezan bien y terminan mal, entonces el rey empezó a hacer cosas que no agradaban ante los ojos del Señor. Este hombre permitía que las personas levantaran lugares altos a dioses paganos, idolatría había en el pueblo, y Dios se sintió mal con esta idolatría que el pueblo estaba haciendo, ejecutando. Pues entonces Dios en esos tiempos levanta a un profeta conocido como Jeremías. Jeremías está predicando la palabra, siendo un profeta que en su libro, el cual lleva su nombre, en el capítulo 1, ya versos 4, 5 y 6, es donde Dios llama a Jeremías y le presenta el argumento de que Él lo eligió, de que antes de que se formase en el vientre de su madre, Él lo conoció y lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Entonces el niño le dice que es un niño y que no va a poder ejercer ni hablar. Entonces Dios le dice: no diga que eres un niño, porque donde quiera que te mande vas a ir. Desde ahí en adelante Dios empieza a trabajar de manera extraordinaria con el profeta. Palabras fieles, palabras contundentes, palabras claras, palabras guiadas por el Espíritu de Dios al profeta Jeremías, palabra de corrección. El pueblo estaba desviado. Si usted nota que en el capítulo 2, llega el verso 13, Dios le dice: dos males ha hecho mi pueblo, que me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisterna rota que no retienen agua. Que usted conoce ya que en el capítulo 6, verso 16, también aparece donde Dios le dijo: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por ella, y hallaré descanso para vuestra alma. Dios está hablando con el profeta porque el pueblo está desviado. El pueblo no está haciendo la cosa correcta. El pueblo está en escándalo ante los ojos del Señor. Pero Dios, algo aconteció, y es que Dios levanta al profeta y el profeta sigue predicando, pero mientras predica, el hombre es maltratado por el mensaje que está predicando. El hombre predica la verdad, pero la verdad le trae afrenta, le trae castigo y a la misma vez cárcel por hablar el mandato del Señor. Es tanto así que en el capítulo 20 ya el profeta se siente un poco cansado, y dice el texto de que él mismo dijo que se había cansado y que no iba a hablar más de Dios y que se iba a olvidar de él. Y el texto dice que él dijo: pero fuiste más fuerte que yo, y me dice que él lo persuadió a él, me persuadiste, y dice que había un fuego profundo dentro, no lo pudo contener, y lo quiso sufrir, pero no lo pudo contener. Es en el mundo, el momento donde el profeta quería dejar el llamado, quería dejar de predicar, quería dejar de hacer la obra de Dios, porque no había resultado positivo. Los resultados eran negativos. Predico tu mensaje y viene afrenta, viene problema, viene cárcel, viene golpe. Entonces, ¿para qué seguir predicando? Pero Dios le hizo entender que era más fuerte lo que había dentro que lo que él estaba pensando hacer. Aleluya. Aquí, en un punto clave aquí, abrimos un paréntesis en este punto ya, y es que hay mucha gente que ha querido soltar lo que Dios ha depositado sobre ellos, pero cada vez que intentan, hay algo más fuerte que
de ellos que evita que ellos suelten lo de Dios y que sigan el mundo que quieren seguir. Gloria a Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, donde tú has dicho, yo no sé, pero mi mente por completo, el cuerpo con todo, ha querido soltar por completo lo que hago y lo que me asignaron. Pero hay algo interno que donde quiera que me muevo me persigue, me incita, me mueve, me castiga, no me deja dormir, y eso se llama el llamado y el Espíritu de Dios que hay dentro de nosotros. Aleluya. El profeta está en esto, pero hay un rey que está haciendo lo que Dios no le agrada. Entonces el profeta va con voz de Dios y le dice a Sedequías, así dice Jehová, dice Dios que quite los lugares altos, la idolatría tiene que ser cortado, si no vendrá juicio sobre este pueblo. El rey no hizo caso y vuelve otra vez, viene el profeta y le dice, así ha dicho Jehová, dice Dios que si no se arrepienten, pondrá yugo de madera sobre este pueblo. El profeta vino con una simulación, con un yugo natural para representar lo que Dios iba a hacer con ellos. Dice que hay un supuesto, entre comillas, profeta en esos tiempos que se levantó mientras el profeta tenía el yugo de madera y agarró y le quitó el yugo y dijo, así ha dicho Jehová. Dijo, él sabe, el falso profeta este, así ha dicho Jehová, él quiebra el yugo de madera sobre este pueblo. Todo el mundo aplaudió, todo el mundo estaba alegre. Yugo de hierro. El problema con el ser humano desde su inicio es que le agrada que le digan lo que ellos quieren y no lo que le conviene. La gente siempre va a buscar lo que mueve la carne y las emociones le impresionan, pero Dios no quiere emocionarte, Dios quiere salvarte y enderezarte para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el texto que rompió el yugo y el profeta se va con la cabeza abajo y Dios le habla otra vez y le dice, escucha palabra de Jehová, ve allá y dile a ellos, así ha dicho Jehová, mas rompiste el yugo de madera, pero Dios pone yugo de hierro sobre este pueblo. La gente empezaron a hablar, empezaron a decir cosas del profeta, a tal punto de que él lo encarcelaron, lo metieron en una cisterna de lodo. Y dice el texto que el profeta habló al falso profeta y le dijo, así ha dicho Jehová, en el año que viene a esta fecha una lanza traspasará y te quitará la vida. El texto es claro y presenta más adelante que tal y como el profeta habló, así mismo aconteció, porque voz de Dios habló a través del profeta Jeremías. Aún así Sedequías no entendía y el profeta habló de parte de Dios y le dijo, Sedequías, así te dice Jehová, viene juicio sobre este lugar por cuanto lo has permitido. Por tanto, cuando vengan tus enemigos, el cual Dios levantará para que sea sitiado este lugar, no te rehuses, ríndete y vete, porque te va a llevar Dios esclavo a tierra extranjera. El rey como que no lo cree, y al no creerlo, dice que el rey va corriendo allá a Egipto y entonces quiere hacer alianza con el rey de Egipto. Al querer hacer alianza para poder combatir con el pueblo que era el imperio en esos tiempos, que era el imperio babilónico, era la potencia de esos tiempos, a Nabucodonosor le llamaban rey de reyes, porque él conquistaba todos los lugares, nadie le podía hacer frente. Los habitantes eran caldeos, gente sanguinario, gente sin misericordia, gente sin compasión. Y dice que cuando fue a Egipto dijo que la gente de Egipto dijeron que no, pero le informaron a Babilonia de que el rey de Israel estaba buscando alianza para pelear en contra de ellos. En ese punto el profeta le habló y le dijo, ¿se acuerda palabra de Jehová que le dije? Cuando vengan los enemigos, no se rehúsen, ríndanse, porque Dios te dice, Sedequías, si te rehusas, agarrarán y matarán a espada mucha gente aquí, y a ti te agarrarán y te sacarán los ojos y matarán a tus hijos y a tu esposa delante de ti. Voz de Dios por el profeta Jeremías. El rey como que no entiende este punto. Pasó el tiempo y ellos no creían hasta que metieron preso a Jeremías, y mientras estaba preso, dice que el pueblo de Babilonia entró llegó a la tierra del pueblo de Dios. Dice que la sitió, ese término es rodear, la rodeó, y al rodearla dice que nadie podía entrar y nadie podía salir. El pueblo se sustentaba del alimento que tenía, de la provisión que tenía. Y ahí es que usted lee que en el libro de Lamentaciones, que lo escribió el mismo Jeremías, empieza a lamentar
lamentarse por la masacre que hubo cuando esa gente se tiraron allá. Dice que la sitiaron, nadie salía, la gente se moría de hambre, no podía comer. Dice el texto que más eran las mujeres que caían muertas de hambre que las que murieron a espada por los caldeos. Dice el texto bien claro, dice que la lengua se pegaba a su paladar y dice que su carne a sus huesos, ellas caían en las plazas. Por eso es que cuando citan y dicen: oh tú Jerusalén grande que tú eras, has sido quemada por los enemigos, porque Dios levantó enemigos para que fueran a sitiar el pueblo rebelde que no obedecía a la voz de Dios en el momento. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Amén. Y dice que mientras está sitiada, Lamentaciones de Jeremías presenta que los caldeos eran tan malos que entraron a la ciudad, la quemaron, rompieron la puerta, penetraron, metieron, empezaron a matar las personas, a las mujeres embarazadas. Ellos para poder divertirse, dice que metían su espada en el vientre y se gozaban cuando el niño salía a flote del vientre de las mujeres. Era tan fuerte el hambre antes de penetrar el enemigo que ellos comían su propio estiércol. Ellos se daban y decían: hoy tú te comes a mi hijo y mañana yo me como al tuyo. Era una escasez porque estaban tirados en hambruna, porque estaban sitiados. Pero cuando llegaron, quemaron todo, mataron gente, agarraron a Sedequías, lo pusieron al frente de su familia, uno a uno sus hijos lo mataban delante de él como el profeta habló. Y al final que lo mataron a todos, le quemaron los dos ojos y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Allí en el cautiverio el rey dijo: no lo maten a todos, quiero que preserven la vida de lo más robusto, alguien que nos pueda servir allá en Babilonia. Entre ellos fueron cautivos un hombre conocido como Ananías, otro conocido como Misael y otro conocido como Azarías. Estos tres muchachitos, y se le añadió uno conocido como Daniel. Estos cuatro fueron llevados cautiverio a Babilonia, y estando en el cautiverio, que conocemos que es el cautiverio de los 70 años esclavos en Babilonia, mire qué pasó. Estos tres muchachitos que eran servidos al Señor, dice que cuando llegaron a Babilonia, allí el rey le dijo: quiero que le enseñe las lenguas babilónicas, quiero que le pongan las ropas babilónicas, quiero que empiecen a presentarle, educarle conforme a las normas de Babilonia. Entonces ellos empezaron a aceptar. Número uno, se lo voy a presentar de esta manera: Ananías, que en el término judío, el término de Ananías significa es Jehová, es piadoso, pero le cambiaron el nombre de Ananías y le pusieron Sadrá. Sadrá significa manda Acú, o como el que manda es Acú. Acú es un rey de Babilonia y él le puso el nombre conforme al estado donde él se encontraba. El otro era Misael, que significa quien como Dios, y le pusieron Mesá, que significa quien como Acú, que es el mismo Dios de pagano que ellos conocían en aquel tiempo. El tercero era Azarías, y este nombre de Azarías lo que significaba es Dios ayuda, pero le cambian el nombre de Dios ayuda y le ponen a Nego, que significa Dios, el siervo de Nego. Abed, que significa Nego, siervo, y Nego, que era un Dios de aquellos tiempos. Entonces le cambian el nombre. Daniel, que significa, en el caso de Daniel, significa justicia de Dios, y le cambian a Belsasar, que significa el Dios Bel, que protege al rey. Esos nombres se lo cambiaron, que eran nombres sagrados, que la gente cuando le nacía un niño, ellos le ponían un nombre porque entendían que el nombre marcaba la era, el destino de ese muchacho de ahí en adelante, y le cambian el nombre. Hay un punto que quiero presentar aquí, y es que le cambian el nombre y ellos están tranquilos, le cambian la vestimenta y ellos están tranquilos, las costumbres, el idioma, y ellos están tranquilos. Hay un punto clave aquí, y es que el texto presenta claro y es evidente de que cuando los muchachos están educados y están pasando por el momento, al rey Nabucodonosor se le metió entre ceja y ceja de que él iba a formar una estatua. La estatua era la estatua de él, y entendía que cuando se presentara y empezaban a tocar los instrumentos de música, todo el que escuchara el instrumento tenía que postrarse ante la estatua del gran Dios, el rey Nabucodonosor. Y de repente suenan las trompetas, suenan los instrumentos completos, y todo el mundo se postra, miles y miles de personas arrodillados. Pero habían tres muchachitos que ellos
a lo mejor ellos creían que ellos iban a quebrarse con facilidad, y dice que cuando sonaron todo el mundo se postró, y Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie ante las personas que estaban arrodillados. Y cuando lo vieron, alguien se levantó y fue corriendo ante el rey y le dijo: rey, hay un problema aquí, la gente se arrodillaron, pero hay tres que no quieren arrodillarse. En pocas palabras, están rebeldes a la adoración al Dios a quien nosotros le servimos. Por tanto, ¿qué hacemos? Él dijo: tráiganlo aquí. Y cuando fueron allá, Sadrach, Mesach y Abednego, venga. Cuando le presentaron al rey, el rey le dijo: ¿qué es esto que estoy escuchando? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Que ustedes no se postran. Es más, escuchen bien. Lo que voy a hacer es que en pocas palabras le voy a dar un chance. Y el chance que le voy a dar es que si otra vez, cuando yo vuelva a sonar los instrumentos, si ustedes no se postran, dice que mandó a calentar 7 veces más el horno más de lo acostumbrado. Y si no se postran, serán lanzados. Y aquí es donde quiero presentar un argumento poderoso en cuanto a la fidelidad de un hombre cuando le ha creído a Dios. El punto es que el muchacho cuando llega, el rey le está explicando, y ellos le dijeron: oye rey, yo creo que ya no se tiene que hablar más de este asunto. Oye, ¿cómo le está hablando un rey? De este asunto ya no tiene que hablarse más. Yo quiero que usted sepa que el Dios a quien nosotros le servimos, número uno que quiero presentar, es el punto de que Sadrach, Mesach y Abednego sabían a qué Dios era que le servían. ¿Me están siguiendo aquí? El punto clave en este argumento es saber de que estos muchachos no estaban ajenos a qué Dios era que le estaban sirviendo. Porque el problema del siglo o el problema del momento es que hay personas que están en la iglesia pero no saben cuál es el Dios de la iglesia. El problema de este asunto es que tenemos gente que hablan de Dios pero no conocen del Dios que están hablando. El problema de este tiempo es que hay gente que cantan de Dios pero no saben del Dios que están cantando. Hay gente que ministra, habla, proclama al Dios pero ignoran quién es el Dios a quien ellos están hablando. El problema de este asunto es que muchas veces tus problemas son más grandes que el Dios a quien tú le has servido. Es un problema grande de verdad. Y yo vengo a hablarte en esta noche y decirte: el primer principio de un hombre fiel es reconocer a quién es que le sirve en realidad. El problema de estos tiempos es que hay gente que tú no sabes si son del rojo o si son del blanco, porque ellos no se identifican, ellos no hacen entender quién es Dios. Y lo que se necesita enseñarle a los de allá afuera es que al Dios a quien nosotros le servimos, para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. Él tiene el poder y el poder para hacer. Yo quiero que tú sepas que el Dios a quien le servimos, el punto clave aquí es reconocer a Dios en tu vida. Si tú le dijeras a tu enfermedad dicha, como le está diciendo estos jóvenes a este rey, otra cosa fuera. Si le dijeras al cáncer, cáncer, yo quiero que tú sepas que el Dios que yo le sirvo, yo que le sirvo, el Dios que yo le sirvo, y Él que es mi Dios, Él es mi Dios. Por eso el salmista en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Lo que está presentando aquí él dijo: ¿quién es Dios? Él dice: es Jehová. ¿Quién es Dios? Las cosas cambian en tu vida. Salmo 46 dice: Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y entonces dice: por tanto no temeré, aunque se remueva la tierra y se ha removido los montes al corazón del mar. Lo que está presentando el argumento aquí es saber quién es Dios en tu vida. Por eso Dios en el verso 10 del capítulo 46 del Salmo le dice: está quieto y conoce que yo soy Jehová tu Dios. Seré exaltado en las naciones. Hay alguien que tendrá que conocer un poquito más para saber a qué Dios es que le está sirviendo. Alguien tendrá
tendrá que sacarlo a flote y decirle: yo quiero que tú sepas que no tengo una casa de 3 niveles, pero tengo a Dios. Yo quiero que tú sepas que no tengo una jipeta de año, pero tengo a Dios. Quiero que tú sepas que aunque esté enferma, tengo a Dios. Gloria. Es cuestión de saber quién es Dios en tu vida. Él está conmigo. Él está conmigo, dijo en Mateo capítulo 28, verso 20: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que está presentando Dios es mi Dios y siempre está conmigo. Qué bonito. Es Dios mío, pero también no me abandona, nunca me deja. Entonces estos 3 jóvenes, lo primero que le hicieron entender al rey es decirle: el Dios a quien nosotros le servimos, identificar a qué Dios es. De tantos dioses te voy a enseñar cuál es el que yo le sirvo. Entonces luego que le enseña el Dios a quien nosotros le servimos, entonces él presenta manifestando el poderío del Dios a quien él le sirve. Aleluya. ¿Qué le dijo? Yo quiero que usted sepa que el Dios a quien nosotros le servimos nos puede. Amén. Aleluya. ¿Usted lo ha notado cómo le dicen? Yo quiero que tú sepas que el Dios que nosotros le servimos nos puede librar del horno que tú mandaste a calentar. O sea, a mí no me da miedo el horno que tú mandaste a aumentar el fuego y que para amedrentar y hacerme doblar y retroceder y retratarme de lo que yo he querido hacer o lo que estoy haciendo. Eso no me amedrenta a mí, no me amedrenta a mí, eso no me pone en temblor, porque el Dios que yo le sirvo, yo tengo la convicción de que Él puede librarme de ese horno el cual tú estás presentándome delante de mí. Es la parte de saber quién es Dios. Cuando tú le dices a alguien: quiero que tú sepas que yo estoy pasando por cierta situación, pero el Dios que yo le sirvo es capaz de cambiar esa situación de hoy a mañana, o de una hora a otra hora, o de un segundo a otro segundo. Él tiene el pago, el Señor. El problema es que ignoramos quién es Dios en realidad. Usted no sabe que la Biblia presenta a Isaías que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Usted no ha presentado que la Biblia dice que Él hace los vientos sus mensajeros. Él cuenta las estrellas, las llama cada una por su nombre, y cada hebra de tu cabello la tiene contado. Dios tiene pago, mis queridos. Él está en el cielo y está en la tierra también. Él está en Consuelo y en Quisqueya también. Él está en Puerto Rico, en Panamá, en Suiza. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Dios tiene power. Alguien podrá entender al Dios que yo le sirvo. El poder no se le agota. A Él no se le va la luz, ni se le va el wifi. Él no se le acaba la tarjeta ni la economía. Dios es poderoso. Dios es grandioso. Él hace que las cosas sucedan. Él le dice a los vientos: muévete, y el viento se mueve. Él manda a callar los vientos. Él hace que las cosas se sacudan. Alguien podrá entenderlo. El Dios que dijo que se haga es el Dios que dice que va a hacer cosas conmigo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, la luna mayor, la menor. Le dijo a los mares: produzcan peces, a la tierra que produzca hierba, a la hierba semilla. Alguien tendrá que entender el misterio aquí. El problema es que desconoce quién es Dios. Pero esta noche al diablo y los demonios le vamos a decir: el problema contigo es que nunca te he hablado del Dios a quien yo le sirvo. Pero esta noche te voy a presentar el currículo de Él. Aunque estuvo muerto, al tercer día el hombre resucitó. Hasta alguien tendrá que gritarlo y decir: ¿dónde está muerte tu aguijón y tu sepulcro, tu victoria? Alguien grita: no existe un ser que haya muerto y haya resucitado y se quede vivo. Mahoma murió, pero sus huesos están allí. Buda murió y sus huesos, pero Cristo. Aleluya. Alguien tendrá que gritarle y decirle: tú no le sirves a cualquier cosa. Alma te adora, Dios. El problema es que tú mismo te estás como autolimitando o estás autolimitando a Dios. Mi alma te adora, Dios. La mano que Dios se extiende. Dios no tiene distancia. Por eso es que Él es el Señor. El momento cuando Jesús caminaba, la Biblia Mi alma dice te adora, que de Dios. repente el centurión dijo: no tienes que ir a mi casa. No hay nadie como tú, Dios de gloria. Que tú sueltes la palabra. Mi enviado va a sanar. Cristo a distancia dijo: que se haga como tú has dicho. No hay nadie abastamado, tú no andarás, no. Dame la hora, que hora fue que se sanó. Nadie como
Dios de gloria. A esa misma hora. Alguien tendrá que gritarlo aquí. Cristo no tiene límite. Mi alma te salta, Dios. Presente del infierno, ¿quién es Dios en tu vida? Nadie como tú, Dios de gloria. Tan sentimental como el infierno y no le hablas quién tú eres en realidad. Por eso es que Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan y cómetela, porque él sabe que un hijo de Dios tiene autoridad divina por el cielo. Amén. Él sabe que los hijos no son cualquier cosa. Vengo a hablar no con cualquier persona. No vengo a hablar con bastardo. Vengo a hablar con hijos. Gente que sabe quién es Dios. Gente que ha experimentado a Dios. Si Dios te sanó ayer, ¿quién dijo que hoy no lo puede hacer? Dios es inmutable. Dios no cambia. En Él no hay ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Papá, si Dios levantó a Lázaro, Jesús, si levantó a Lázaro de 4 días, ¿quién te dijo que a mí no me puede levantar de lo que yo estoy pasando? Alguien reconozca a Jesús, por favor, aquí. Alguien grite. Si tu problema es más grande que el de Lázaro, pues me aparto. Pero si el de Lázaro es más grande, levántate y grítalo. Dile: Señor, si lo hiciste con Lázaro, Aleluya. Conmigo también. Aleluya. el hombre es tan terrible, Mi alma te salta, Dios. que aún los apóstoles que le seguían dijeron que sus escritos eran tan profundos que aún los indoctos la torcían, porque el hombre era profundo y el hombre tenía una revelación extraordinaria. Pero el mismo apóstol dice: grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los hombres. Lo que él dice, este asunto de que Dios se despojó, como dice Filipenses, dice que él se despojó de sí mismo y dice que se despojó forma de hombre, forma de siervo, semejante a los hombres. Esto como que no se puede identificar y decir como una gente que está acá. Él le dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que esté en el cielo, el Hijo del Hombre que ha... Dios mío. Aleluya. Dice Nicodemo: explícame con qué comemos este asunto. Tú me estás diciendo que nadie que ya... Si no, ¿y cómo es? Tú me estás diciendo que tú estás allá y aquí, si estoy aquí, estoy allá. Es una locura, porque es una locura de verdad. Aleluya. Es que María no tiene relación con un hombre y de repente sale: estoy embarazada. Y entonces el ángel le dice: esto del espíritu, ¿cómo fue? Si genéticamente entendemos por la ciencia de que tiene que haber una comunión con los dos cónyuges en cuanto a una relación para procrear el esperma en el óvulo, y hay una procreación por completa y ya. Entonces el embrión viene formando y dice: ¿cómo fue este asunto? Gloria a Dios. El problema es que ese Dios a quien tú le sirves, el niño se fue de allá, se metió en un vientre y empezó a caminar aquí en la tierra. Alguien me está siguiendo aquí. ¿Y cómo es posible? Y la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecar. El hombre se mantuvo intacto, el hombre no se dobló, el hombre se mantuvo tranquilito. ¿Quién es ese? Ese es el Dios a quien tú le sirves, el Dios que caminó en la tierra, el Dios que le dijo en Juan 5 a un hombre con 38 años paralítico: toma tu lecho y anda. El Dios que le habló a 10 hombres que estaban leprosos y solamente le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote y se sanan de la lepra. El mismo Dios que el hijo de la viuda de Naín entró allá a Naín y le dijo: tranquilo, paren eso allá. Agarró el muchacho otra vez se levantó y empezó a caminar de nuevo. ¡Gloria! El mismo Dios que al mismo Pedro le dijo: ven caminando, y Pedro empezó a caminar por encima de las aguas. Es el mismo Dios que cuando los vientos le daban, él le dijo: cállate tú y endurece tú, y los vientos se callaron. Alguien lo conoce aquí. Vengo a presentar al Dios eterno. Vengo a presentar. Mi alma te adora, Dios. Es el mío. Mi alma te adora, Dios. Por eso es que el profeta cuando está en el Antiguo Testamento, que está trabajando con los profetas o peleando con los profetas de Baal y de Acera, él le dijo: clamen ustedes. Clamen a su Dios y yo voy a clamar a mí. Dios. Y el que descienda fuego de ese mundo. Aleluya. Y el profeta dice: y el profeta de forma sarcástica dijo: él como que estaba medio, como que estaba humillando, no tenga el asunto. Y entonces le dijo: dame el rey a mí ahora que me toca. ¡Gloria! No, a mí no me dé la sangre, el coso
flaco, déjame, hazme una zanja. Y cuando hizo la zanja, dijo, ahora échale agua. Bueno, no hay que el agua, échale más agua. Ahí te el agua, ahora échale más agua. El problema es que con una leña mojada se vence de tranquilo, porque el fuego de Jehová no lo para. ¡Gloria! El fuego de Jehová se mantiene intacto. Alguien grite con violencia. El fuego no se apaga. El profeta cuando le todo trató de Dios dejar, mío. Mi alma necesita y ese fuego cayó, y ese lo se quedó. Entonces el profeta dijo, tranquilo, de aquí no sale